Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con el objeto, bueno, el más dominante de nuestro vecindario cósmico, el Sol. Tenemos aquí extractos de un informe científico bastante detallado sobre nuestra estrella para guiar la conversación. Es que el Sol tiene una dualidad que, la verdad, llama mucho la atención. Por un lado, claro, es la fuente estable de luz, de calor, la que permite la vida aquí en la Tierra. Es el ancla gravitacional del sistema, ¿eh? Tiene casi toda la masa, el 99.86%. Pero, por otro lado, es un reactor nuclear súper dinámico, ¿no? Y su actividad, pues, puede ser una amenaza para nuestra tecnología. Exacto. Justo esa doble naturaleza es lo que vamos a explorar. La idea es conectar la física que ocurre allá adentro, en su núcleo, la fusión nuclear y su campo magnético, con los efectos que vemos y sentimos aquí. Y vamos a argumentar que entender esa conexión es vital no solo para la ciencia pura, sino también para la seguridad de toda nuestra infraestructura global. Entendido. Ok, entonces, para organizar esto, ¿qué tal si empezamos por su anatomía, como sus partes? Luego vemos cómo funciona su motor de fusión, después esa parte dinámica, ¿no? El ciclo solar famoso, y al final, cómo nos impacta directamente. Para empezar, a ver, el tamaño. Es que es descomunal. Dicen que cabrían más de 1 millón de tierras adentro. Una locura. Y aunque para nosotros es gigante, resulta que en la escala cósmica es una estrella bastante normalita. Una G2b la llaman enana amarilla, de tamaño mediano. Y tiene como 4.600 millones de años. O sea, está como a la mitad de su vida, más o menos. Y no está quieta, para nada. Orbita al centro de la Vía Láctea a unos 220 kilómetros por segundo. Vaya velocidad. Pero una característica clave de verdad, es su rotación diferencial. Como no es una bola sólida, sino plasma, no gira toda pareja. El ecuador va más rápido, da una vuelta en unos 25 días. Los polos, en cambio, tardan bastante más, como 36 días. Y esta diferencia, créeme, es crucial. Ajá. Aquí es donde se pone interesante, ¿verdad? Porque esa rotación diferente es la que le lía el campo magnético, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? Precisamente, has dado en el clavo. Imagina las líneas del campo magnético al principio como si fueran de polo a polo ordenaditas, pero como el ecuador gira más rápido, las arrastra, las retuerce, las enrolla alrededor del Sol. Y ese retorcimiento es la causa fundamental de que se almacene energía ahí, lo que luego vemos como manchas solares y, toda la actividad magnética. Es la fuente de los eventos más energéticos del sistema solar. Qué interesante. ¿Y de qué está hecho principalmente? Me suena que hidrógeno y helio. Sí, fundamentalmente. Hidrógeno como un 73-75% y helio un 24-25%. Son el combustible, básicamente. Y todo está en estado de plasma, o sea, como sopa supercaliente de partículas cargadas. Vale. Y por dentro, ¿cómo es su estructura interna? Podemos distinguir 3 capas principales. Adentro de todo está el núcleo. Ahí es donde ocurre la magia, digamos. Unos 15 o 16 millones de grados Celsius, una barbaridad. Y una densidad enorme, 150 veces la del agua. Ahí se fusiona el hidrógeno en helio. Alrededor del núcleo tienes la zona radiativa. La energía de la fusión viaja hacia afuera como fotones, como partículas de luz. Pero el plasma ahí es tan denso que un fotón no puede ir en línea recta. Choca, es absorbido, reemitido, cambia de dirección, un camino súper errático. Tanto que un fotón puede tardar, agárrate, cientos de miles de años en cruzar esta zona. Cientos de miles de años. Vaya. Sí. Funciona como un amortiguador térmico increíble. Por eso la energía que nos llega a la superficie es tan estable. Y ya la capa más externa del interior es la zona convectiva. Ahí el plasma ya no transporta la energía tan bien por radiación. Entonces empieza a moverse, como agua hirviendo en una olla. El plasma caliente sube, llega a la superficie, se enfría, se vuelve más denso y vuelve a bajar. Son corrientes gigantescas que llevan la energía hasta la superficie que vemos. Y esa superficie visible es la fotosfera, ¿no? Pero hay más capas hacia afuera, en su atmósfera. Correcto. La fotosfera es lo que vemos, esa superficie de unos 5.500 grados Celsius. Ahí aparecen las manchas solares. Encima está la cromosfera,
una capa más tenue, de unos 2.500 kilómetros, y curiosamente empieza a calentarse más, hasta unos 30.000 grados. Y ya lo más externo, lo que se extiende millones de kilómetros, es la corona. Ah, la corona, la que se ve espectacular en los eclipses, ¿verdad? Y con ese misterio, su temperatura es altísima, millones de grados. Exacto. Ese es uno de los grandes enigmas solares. Mientras la fotosfera está a 5.500 grados, la corona llega a 1, 2, hasta 3 millones de grados. Va totalmente contra la intuición. Se cree que la energía extra viene del campo magnético. Se habla de cosas como nanollamaradas, millones de explosiones chiquititas, o de ondas magnéticas que suben y depositan su energía ahí. Pero bueno, todavía se investiga mucho. Nos recuerda que aún hay mucho por descubrir de nuestra propia estrella. Bueno, entremos ahora al motor del Sol. Su energía no viene de quemar algo, como carbón, que eso no duraría nada. Viene de la fusión nuclear en el núcleo, ¿cierto? Así es. La fusión convierte masa directamente en energía. La famosa E igual a mc². En el Sol, el proceso principal es la cadena protón-protón. Simplificando mucho, 4 núcleos de hidrógeno, o sea, 4 protones, acaban combinándose para formar un núcleo de helio. Y en ese proceso, una pequeña parte de la masa se transforma en una cantidad enorme de energía, en forma de luz, de fotones y también otras partículas como neutrinos. Y la cantidad de masa que se convierte es, bueno, difícil de imaginar. Unos 4.24 millones de toneladas métricas por segundo. Cada segundo. Suena descomunal, y lo es, pero comparado con la masa total del Sol, es una fracción mínima. Por eso puede seguir brillando así, estable, durante miles de millones de años. Y este proceso no solo nos da luz y calor, es el inicio de la nucleosíntesis, la creación de elementos más pesados. El Sol fabrica helio, pero otras estrellas fabrican carbono, oxígeno, hierro. Estamos hechos de polvo de estrellas, literalmente. Es fascinante pensarlo. Con toda esa energía liberándose, ¿qué evita que el Sol explote? O al revés, ¿por qué su propia gravedad no lo aplasta? Eso es por el equilibrio hidrostático. Es un balance perfecto, bueno, casi perfecto. Por un lado, la gravedad tira de todo hacia el centro, intentando comprimirlo. Pero por otro, la presión que genera el calor de la fusión nuclear empuja hacia afuera. Estas dos fuerzas se cancelan mutuamente en cada punto del Sol. Es un sistema que se autorregula de forma increíblemente estable. ¿Como un termostato gigante? Exactamente. Si la fusión bajara un poco, la gravedad ganaría, comprimiría el núcleo, subiría la temperatura y la fusión se aceleraría de nuevo. Si se acelerara demasiado, la presión extra expandiría un poco el núcleo, lo enfriaría y la fusión bajaría. Es muy eficiente. Ok, volvamos a la parte más activa del Sol, la que tiene que ver con ese campo magnético que se retuerce. Sí, ese campo magnético no es estático para nada. Se genera por el movimiento del plasma dentro del Sol, en un proceso complejo llamado dínamo solar. Y lo más importante, sigue un ciclo de actividad. Dura unos 11 años aproximadamente. Lo más visible de este ciclo es cómo cambia el número de manchas solares. Pasamos de un mínimo solar, con pocas o ninguna mancha, a un máximo solar, con muchas manchas y mucha más actividad. Y además, cada 11 años, los polos magnéticos se dan la vuelta, ¿no? O sea que el ciclo magnético completo, para volver al estado inicial, son 22 años. Correcto. Ese es el ciclo magnético completo, el ciclo de Hale. Y ahora estamos en el ciclo solar 25, que empezó a finales de 2019. Y parece que podría ser más activo que el anterior, ¿verdad? Sí, hay indicaciones de eso. El ciclo 24 fue bastante tranquilo. Entender y predecir estos ciclos es clave para la meteorología espacial. La frecuencia de erupciones, de eyecciones de masa coronal, todo eso va ligado al ciclo. Saber si nos acercamos a un máximo nos permite prepararnos mejor, planificar, mitigar riesgos para satélites, redes eléctricas, aviación. Hablemos de esos fenómenos. Manchas solares, erupciones, eyecciones de masa coronal. ¿Puedes diferenciarlos bien? A ver, las manchas solares primero. Son esas zonas oscuras en la fotosfera. No es que sean negras, es que están más frías, ¿no?
como a 4200 grados en vez de 5500. Exacto. Y están más frías porque ahí hay campos magnéticos súper intensos que salen desde dentro. Esos campos frenan la subida de calor desde abajo, la convección. Son como tapones magnéticos temporales y suelen ser el origen de la actividad más violenta. Vale. Luego, las erupciones solares o fulguraciones. Esas son como fogonazos, explosiones repentinas de energía electromagnética, luz, rayos X, rayos gamma. Pasa cuando las líneas de campo magnético sobre las manchas se enredan mucho, se rompen y se reconectan de golpe. ¡Pum! Liberan un montón de energía. Y como es radiación, viaja a la velocidad de la luz. Sus efectos en la Tierra, como problemas en las comunicaciones de radio, los sentimos en solo 8 minutos. Y las terceras son las eyecciones de masa coronal, las CMS. Estas son distintas. No son solo luz, son materia. Son expulsiones enormes de plasma, partículas cargadas y campo magnético desde la corona hacia el espacio. Como una burbuja gigante, una nube de miles de millones de toneladas lanzada al espacio a velocidades altísimas. Entonces, la diferencia clave es, la erupción es el flash de luz que llega rápido y la CME es como la bala de materia que tarda más en llegar. Esa distinción es fundamental. A veces van juntas, una gran erupción y una CME, pero no siempre. Puedes tener una sin la otra. Las CMEs, como son materia, tardan más en llegar, entre 1 y 4 días. Y sus efectos son distintos. Las erupciones afectan más las comunicaciones casi al instante. Las CMEs son las que pueden causar las grandes tormentas geomagnéticas días después, afectando redes eléctricas, satélites. Entender esto es vital para predecir los riesgos. Y toda esta actividad, más el flujo constante del Sol, es lo que llamamos meteorología espacial. ¿Cómo interactúa esto con la Tierra? Bueno, primero está el viento solar. No es un evento, es un flujo constante de partículas cargadas que sale de la corona en todas direcciones, llenando todo el sistema solar. Y arrastra consigo el campo magnético del Sol. Pero, por suerte tenemos nuestro propio escudo, la magnetosfera, ¿no? Sí, ese es nuestro gran protector. El campo magnético de la Tierra crea una burbuja, la magnetosfera, que desvía la mayor parte de ese viento solar. Protege nuestra atmósfera y la superficie de lo peor de la radiación. Pero no es un escudo perfecto. Interactúa con el viento solar, cambia de forma, es dinámica. Y por los polos, que son como los puntos débiles, es por donde se cuelan partículas y vemos las auroras, ¿verdad? El espectáculo de luces. Justo. La magnetosfera canaliza algunas partículas del viento solar hacia las zonas polares. Ahí chocan con los átomos de la atmósfera, oxígeno y nitrógeno principalmente. Esas colisiones excitan los átomos y al volver a su estado normal, emiten luz. Oxígeno da verdes y rojos, nitrógeno da azules y violetas. Las auroras son la prueba visible de esa interacción Sol-Tierra. Pero si lo que llega es una CME fuerte, la cosa se puede poner fea, más allá de las luces bonitas. Uf, sí. Una CME potente que choque de frente con la magnetosfera puede causar una tormenta geomagnética severa, la perturba violentamente, y un campo magnético que cambia rápido en el espacio induce corrientes eléctricas aquí abajo, en la Tierra, sobre todo en conductores largos, como las líneas eléctricas o los oleoductos. El caso histórico es el evento Carrington de 1859. La tormenta fue tan bestia que los telégrafos echaban chispas, funcionaban sin baterías. Increíble. Imagina algo así hoy, con nuestra dependencia total de la tecnología. Podría causar apagones masivos por daños en transformadores que son difíciles de reemplazar. Podría dañar satélites de GPS, de comunicaciones, interrumpir vuelos, afectar oleoductos. El riesgo es real y de hecho aumenta con nuestra tecnología. Es importante entonces distinguir, como decías, entre esa influencia magnética, que es variable y riesgosa. Exacto, y la influencia radiativa, la luz y el calor de la fusión, que, gracias a ese viaje lentísimo de los fotones por la zona radiativa, es increíblemente estable. La cantidad total de energía que nos llega, la constante solar, varía poquísimo. Y esa energía estable es la que al final mueve todo aquí. Nuestro clima, por ejemplo. El hecho de que el Ecuador reciba más calor que los polos pone en marcha la atmósfera y los océanos, ¿no? Totalmente. Ese calentamiento desigual es el motor del clima.
La atmósfera y los océanos redistribuyen ese calor. Piensa en las corrientes oceánicas, como la del Golfo. Transportan calor y hacen que sitios como Europa Occidental sean mucho más cálidos de lo que serían. El Sol organiza todo eso. En la conexión más básica, más fundamental de todas, la fotosíntesis. Las plantas usando la luz del sol para crear comida y oxígeno a partir de CO2 y agua. Es que esa es la base de casi toda la vida en la Tierra. La fotosíntesis produce el alimento que sostiene las cadenas tróficas y además generó y mantiene el oxígeno que respiramos. Cada respiro, cada bocado, su origen último está en la energía solar capturada por una planta o una alga. O sea que, resumiendo, vivimos gracias a que el sol es súper estable en su producción de energía, pero a la vez tenemos que estar muy atentas a su variabilidad magnética que sí nos puede afectar mucho. Es una dualidad constante. Bueno, hemos hecho un viaje increíble, ¿eh? Desde el núcleo ardiente del Sol hasta su atmósfera extendida y viendo cómo todo eso conecta con nosotros aquí en la Tierra. Por un lado, el horno estable que nos da vida, que regula el clima. Y por otro, ese dínamo magnético tan dinámico, a veces impredecible, que puede generar tormentas espaciales y desafiar nuestra tecnología. Y entender ambas caras es esencial. No es solo curiosidad científica. La vigilancia continua del Sol, la investigación en heliofísica, en meteorología espacial, son fundamentales para nuestra seguridad, para nuestra resiliencia como sociedad tecnológica. Vivimos, quiérase o no, en la atmósfera de una estrella activa. Hay que entenderla. Y para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto. Hablamos de que la fusión crea elementos. El Sol crea helio, otras estrellas crean elementos más pesados. Esos elementos, esparcidos por el universo, forman planetas, forman la vida y forman la tecnología que usamos. Y resulta que esa misma tecnología es vulnerable a la actividad de la estrella que nos dio la materia prima para construirla. Es una dependencia circular, ¿no te parece? Profunda y un poco irónica. Algo para seguir dándole vueltas, sin duda.